Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, a los y a las que nos seguís aquí y quienes están al otro lado de la pantalla, que seguro que hay alguien. Y también nos saludamos efusivamente en este día que es tan importante para aquellas personas que hemos aprendido tanto de José Carlos, que ha sido y sigue siendo nuestro maestro. Y yo creo que es muy importante tener siempre presente a los maestros y agradecerles todo aquello que hemos aprendido. Hoy vamos a presentar este libro, que es poner sobre el papel aquello que sucedió hace unos meses, a finales del año pasado, a comienzos del mes de noviembre, donde se hizo un magno congreso dedicado al maestro José Carlos, y en el que participamos un centenar de personas. Y claro, aquello tenía que tener una consecuencia, que era creo que lo que, no voy a decir lo que más le emociona a José Carlos, pero seguramente será una de las cosas que más le emociona a José Carlos, y es ver sobre el papel aquello que se dijo en aquellas jornadas tan emotivas y a la vez tan intuitivas, inteligentes, aquellos días en los que todos recordamos los años del maestro y recordamos también todo aquello que nos ha sabido entregar a lo largo de los años. Para mí es muy emocionante también porque este libro ha sido editado por 4 alumnos también, alumnas y alumnos de José Carlos. Han sido los editores y han hecho un grandísimo trabajo. 4 son los editores: Eva Valero, Beatriz Aracil, Ignacio Ballester y Mónica Ruiz Bañuls. Y cómo no darle las gracias a Vicente Navarro, que es el director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Vamos a pasar un poco de calor. Eso, unido a la emoción del momento, se acrecentará un poco más, pero como la mayoría somos de esta tierra, estamos acostumbrados a aguantar estos calores, de manera que se nos va a pasar de seguro muy rápido. Y bueno, tras esta brevísima introducción, quiero dar la palabra en primer lugar a una de las editoras, Eva Valero Juan, profesora de la Universidad de Alicante y actualmente también directora de nuestro departamento, del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. No sé si el orden es ese, pero en este caso el orden dicen que a veces altera el producto, creo que en este caso no. Bueno, muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias, Carmen. Queridos compañeros, compañeras de la universidad, amigos, amigas, estamos muy en familia en este acto tan especial. Así es que voy a empezar yo en el orden de intervención. Me ha correspondido este orden en un acto tan especial para todos nosotros, como es la presentación del libro homenaje a nuestro querido maestro José Carlos Rovira, titulado Ut Pictura Poesis, Literatura y Arte en América Latina y España. Bueno, yo podría hablarles en un tono institucional, como directora de ese departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, del que el profesor Rovira ha formado parte durante 4 décadas. Toda una trayectoria universitaria con los más diversos desarrollos, como todos sabemos, en investigación, en docencia, en gestión, mucha gestión, y en transferencia de conocimiento, que también ha sido mucha la transferencia de la investigación. Una actividad que yo diría frenética, José Carlos, que fue objeto de recuerdo y de homenaje en esos días de este congreso que realizamos en la Universidad de Alicante el pasado otoño. Pero, bueno, hoy no es día de reiterar esa síntesis de toda una vida dedicada a la universidad, sino de presentar este bellísimo libro resultante de aquellos días cargados, efectivamente, de muy diversas propuestas sobre uno de los temas preferidos, predilectos del profesor Rovira: la relación entre la literatura y el arte en la tradición hispánica e hispanoamericana.
Les decía que podría hablarles en ese tono más institucional, como cargo académico, pero es evidente que la condición que prevalece en un día como hoy es la de quien ha trabajado pues, toda la vida al lado de José Carlos Rovira, de modo que mi tono no puede ser sino personal, pero también una mezcla de personal y colectivo. Sobre este colectivo, lo primero que debo decir es que la configuración de este acto, la necesaria mesura, el tiempo, ha hecho que estemos en esta mesa pues, la profesora Beatriz Aracil, como directora del Centro Benedetti, y yo representando al departamento, pero sobre todo ambas estamos en representación de los 4 editores, por lo que quiero empezar por destacar el trabajo realizado por quienes van a estar en el público dentro de un ratito, están llegando de la universidad porque son días de fin de curso, que son la profesora Mónica Ruiz Bañuls y el profesor Ignacio Ballester, que tanto tiempo, tan buen hacer, tanto rigor, han dedicado tantas horas a la confección, a las pruebas de este libro para que lo tengamos hoy aquí. Dicho esto, bueno, advierto que el tono personal nunca debe ser excesivo, José Carlos lo sabe, porque las largas décadas pasadas al lado del profesor Rovira podrían derivar en un discurso en el que lo vivido desplazara el objetivo del acto, que es presentar este libro. Por ello, al pensar en estas líneas de difícil equilibrio, muy difícil equilibrio, me di cuenta de que, en realidad, el libro contiene en sí mismo algunas de las grandes enseñanzas que nos ha dejado el profesor Rovira, que nos has dejado, José Carlos. En primer lugar, el valor y la proyección del trabajo colectivo. Con José Carlos hemos trabajado siempre en equipo durante años y años. Si bien más allá de lo que sería la producción libresca en colectivo, está lo más profundo, que es el sentido de grupo. El sentido de grupo, aquí están los 2 editores a los que acabo de nombrar. El sentido de grupo, que, como es bien conocido, ha sido siempre una de las marcas José Carlos Rovira. La sucesión de seminarios, congresos, cursos, proyectos, libros resultantes es inmensa. Y tras ella siempre estuvo su objetivo principal: construir un grupo de hispanoamericanistas cohesionado en la Universidad de Alicante. Objetivo cumplido, José Carlos, cumplido con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y también quiero remarcarlo con altas dosis de generosidad, mucha generosidad, para que creciéramos en ese grupo, para que creciéramos en su seno, y también es muy importante decirlo, para que también cada cual, dentro del mismo, dentro del grupo, desarrollara siempre su propia voz y tuviera su línea de investigación, de publicaciones individual, original, propia, algo que siempre fomentó y consiguió. A eso nos enseñó José Carlos, a esa combinación grupal, individual, y en esas líneas seguimos trabajando con tantas personas que están hoy aquí, profesores más jóvenes, investigadoras, becarias, doctoras ya, que sabéis que seguimos en ese grupo, pero respetando siempre esa voz. Y este libro contiene por ello al grupo, pero también a las voces más personales. En este sentido, quiero decir que es muy bello ver el índice, José Carlos, que lo podrás ver tranquilamente, ver en el índice a tantos y tantos compañeros y compañeras de la propia Universidad de Alicante, como a tantos colegas del hispanoamericanismo nacional e internacional, y también de otras ramas del conocimiento que se han adherido y que han alimentado este libro de forma sustancial. Tal elenco de voces me lleva a la segunda dimensión del libro, que entronca con la dimensión José Carlos Rovira: su acción hacia afuera. He hablado de la acción hacia adentro, pero aquí está la acción hacia afuera, y en concreto hacia el hispanoamericanismo español. Porque si José Carlos quiso siempre crear un grupo aquí, nunca descuidó a quienes estaban trabajando allí, en el hispanoamericanismo del resto de universidades españolas, europeas. ¿Cómo no recordar hoy al profesor Bellini, entre los más destacados? Y también en colaboración con universidades latinoamericanas y tantos investigadores latinoamericanos. Me viene a la cabeza Nelson Osorio.
Por ello, los proyectos que dirigió y los seminarios, congresos, cursos que organizó siempre incluyeron a todos estos investigadores de fuera también, nutriéndonos sustancialmente a los de aquí. Y por ello fue también José Carlos presidente de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Los nombres que se suceden en este índice dan cuenta de este intercambio, pero de algo más también sé yo, José Carlos Rovira, de esa amistad que José Carlos ha construido en el mundo hispanoamericanista a lo largo de tantos años. José Carlos nunca se quedaba en el colega. José Carlos siempre se hacía gran amigo de los colegas. Y todavía hay más en este libro sobre los aprendizajes. En este caso, sobre las perspectivas de estudio de la literatura que el profesor Rovira nos ha transmitido. Me refiero ahora a la mirada abierta a la interdisciplinariedad, a la transversalidad del conocimiento. Hoy este libro tiene como eje una perspectiva tan fructífera, tan importante como es esa relación entre las artes y la literatura, sobre la que los editores hemos realizado una reflexión global en la introducción que espero que les guste a los lectores. En la trayectoria de José Carlos, esa interdisciplinariedad siempre ha estado presente y por ello durante años estudió algo muy importante para mí, las relaciones entre literatura y ciudad. Estudio que partió de la dirección de uno de sus primeros proyectos de investigación, codirigido con el arquitecto y urbanista alicantino José Ramón Navarro, Literatura y Ciudad en España e Hispanoamérica, y que luego ha continuado hasta las últimas clases en el máster, impartiendo y dirigiendo trabajos magníficos de máster en esta misma línea que es de finales de los 90. Yo nunca agradeceré suficientemente mi aprendizaje sobre los resultados de este proyecto en mi formación predoctoral, José Carlos, porque beber de otras disciplinas para releer las obras literarias es sin duda uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos de ti. José Carlos nos enseñó a abrir la mirada y constatar cómo tales entrecruzamientos amplificaban sustancialmente nuestros trabajos dedicados a una materia, la literaria, que es, como todas las artes, expresión estética de la condición y el acontecer humano, y que en este sentido no puede estar sino ligada al resto de manifestaciones estéticas del ser humano. Por ello, al pensar en un congreso homenaje a José Carlos Rovira, surgió el Ut Pictura Poesis, porque no concebimos mejor homenaje a nuestro maestro que el de dar continuidad siempre con la mirada puesta en el futuro, José Carlos, siempre mirando al futuro, a lo que de él, de ti, hemos aprendido. Este libro quiere ser, por todo ello, síntesis que condensa su legado, lleno de conocimiento y de ojos bien abiertos, que son los de tantas discípulas, discípulos, investigadores, en los que de un modo u otro, José Carlos, dejaste tu huella. Gracias, maestro, por tanta dedicación, por tanta generosidad y cabe decirlo, quiero decirlo, por habernos querido tanto a quienes te rodeamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva, por esas sentidas palabras, ¿no? y tan veraces. Solo lo difícil es estimulante. Una de las frases de Lezama Lima que José Carlos nos repetía constantemente. O sea, entre presentación y presentación voy a decir una de las frasecitas de José Carlos que se nos han quedado aquí como un mantra, ¿verdad? Que va repitiendo una a lo largo de la vida. Bueno, me toca ahora presentar a otra colega, Beatriz Aracil, como ya he dicho, editora de este magnífico libro y además directora del CEMAP, del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias a todos, a todas los que nos acompañáis hoy en un día que es emocionante, que es el resultado de muchos meses de trabajo de una manera o de otra
Y yo querría empezar reiterando algunas de las cuestiones que estaba proponiendo la profesora Eva Valero, porque creo que explica muy bien que este volumen no ha sido concebido como un libro homenaje al uso, diríamos, ¿no? Es algo más y eso se refleja en el tema que aglutina los alrededor de 70 trabajos presentados y también en el perfil de sus autores y autoras. Ya nos adelantaba Eva ese tema, que evidentemente está en el título. Podríamos haber abordado pues, todos o algunos de los temas que han interesado a José Carlos a lo largo de varias décadas. Era una opción, tanto para el Congreso como para este libro. Nos hemos centrado en una línea de investigación, en cambio, muy concreta, una que José Carlos ha estado desarrollando en los últimos años, no de manera exclusiva, porque todos los que lo conocemos sabemos que él siempre lleva en marcha 3 o 4 proyectos a la vez, no sé cómo lo hace, pero ahí va, pensando en todo al mismo tiempo, que es precisamente la relación entre la palabra y la imagen artística. Y esta decisión ha hecho que escribamos aquí no solo quienes hemos sido discípulos directos, y por supuesto los colegas de muy distintas universidades que, como decía Eva, se han querido pues, manifestar, ¿no? En torno a ese cariño que tenemos hacia el maestro, hacia el amigo, y ese respeto también ante el académico con trabajos que presentan enfoques metodológicos que son muy enriquecedores. También encontramos, y esto es algo que a mí personalmente me ha emocionado especialmente, textos de muchos investigadores e investigadoras, en su mayor parte de Europa o de América Latina, que sin conocer personalmente al homenajeado, se han entusiasmado con la propuesta de este libro e incluso se han convertido de algún modo en discípulos indirectos del maestro Rovira. Simplemente pondré un ejemplo. Recuerdo la manera en la que el profesor Efrén Ortiz Domínguez, de la Universidad Veracruzana, presentó su ponencia en el congreso que celebramos en noviembre. Esa ponencia la dedicó, dijo él, a desentrañar el enigma visual en relatos de 3 escritores latinoamericanos actuales. Y propuso ese trabajo como continuidad metodológica de un texto de José Carlos Rovira, a propósito de la escritura de Margot Glantz, en el que invitaba a ir más allá del análisis de la éfrasis en sí misma para entender el modo, y cito ahora a José Carlos, en que la pintura, la imagen globalmente, se inscribe en el relato como parte del mismo, como fragmento de la situación narrada. Cuando tu trabajo sirve para que otros investigadores de cualquier parte del mundo, que ni siquiera te conocen personalmente, desarrollen sus propias propuestas de análisis, entonces puedes llamarte maestro, maestro con mayúsculas, y este es el caso de José Carlos Rovira. Así que, bueno, mi papel es ahora resumiros muy brevemente el contenido del libro. Vicente me va a ayudar recorriendo un poquito ese índice que nos decía Eva. Son muchos trabajos, pero sí quiero plantearos que el libro abarca un marco temporal amplísimo, se configura entonces a partir de un orden cronológico y secundariamente genérico. Está precedido por el pórtico que nos ha preparado Carmen Alemán, en el que nos presenta la figura del homenajeado, y también por esa introducción a la que aludía Eva, en la que hemos intentado definir pues, algunas claves de interpretación del tópico Ut Pictura Poesis en el ámbito español y latinoamericano, y después vais a encontrar 5 bloques. El primero de ellos, titulado De la Edad Moderna al siglo XIX, el arte como tópico y recurso literario, nos lleva de las relaciones entre el arte y la literatura en el ámbito del humanismo. Pienso en trabajos como el profesor Ángel Luis Prieto, que tenemos aquí, o en otros, a también autores esenciales del siglo de oro español, como Cervantes o como Góngora. Nos acerca al imaginario cultural, literario, artístico del mundo virreinal, en el Perú, como el trabajo de Eva, en la Nueva España, donde el contexto festivo ocupa un espacio esencial de fusión de palabra e imagen en recepciones, certámenes o celebraciones luctuosas. Avanza hasta el siglo XIX, cerrando con ese trabajo del profesor Rubio sobre imágenes en los cuentos fantásticos de Valera. Ese sería el primer bloque. El segundo, modernismo y vanguardia, el arte desde la mirada literaria de la modernidad, inicia con un autor que a José Carlos le gusta especialmente, Rubén Darío. Hay varios trabajos dedicados a su figura
y se abre después a otros nombres que desde diferentes géneros fusionan imagen y texto en su obra o que reflexionan sobre el arte en su escritura. José María Eguren, Manuel Reina, Gabriel Miró, César Vallejo, incluso autores que interactúan con la literatura a través de la creación artística, como Nora Borges, Sul Solar o Juan Emar. La tercera y la cuarta parte están dedicadas a la creación literaria del siglo XX y su relación con la imagen artística. Aquí destacamos la importancia de la pintura como tópico literario en la obra de grandes poetas de América Latina, en su mayor parte presentes en la amplia producción crítica de José Carlos. Pienso en Neruda, en Lezama Lima, que citábamos ahora, ¿verdad?, en Vicente Quirarte, en Homero Arigis, en nuestro imprescindible Raúl Zurita. Ofrecemos también reflexiones sobre la relación entre imagen y texto en el contexto teatral y revelamos la visualidad y la estética en la narrativa de grandes autores latinoamericanos como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Juan José Saer, Mario Vargas Llosa, Luisa Josefina Hernández o incluso las primeras producciones de nuestra querida Margot Glantz. Y la última parte, la que hemos titulado Imagen, Escritura y Puesta en Escena en Contextos Actuales, es la que aborda la éfrasis y sus complejas implicaciones como estrategia estética en voces actuales del panorama literario de América Latina, como Cristina Peri Rossi, Cecilia Udave, Pablo Montoya, María Gainza. Se estudian también creaciones plásticas de las puestas en escena de compañías teatrales contemporáneas, como la española La Zaranda o la mexicana Lagartijas tiradas al sol. Se revisita el tópico Ut Pictura Poesis desde nuevas y actuales ópticas, abordando géneros y modalidades muy consolidados en el siglo XXI, que cada vez van reclamando más espacio académico, y aquí están nuestros compañeros de educación para recordárnoslo, así que los trabajos sobre el cómic, sobre el álbum ilustrado y también sobre manifestaciones literarias con potencial didáctico y pedagógico, como los relatos multimodales o las narraciones creadas con la inteligencia artificial. ¿Verdad, Nacho? Bueno, cierra entonces con 3 calas que constituyen 3 reflexiones que hemos considerado imprescindibles en un volumen que pretende ser también homenaje a la trayectoria de José Carlos Rovira, que están firmadas por 3 catedráticos de literatura hispanoamericana cuyos trabajos son referentes en el ámbito académico y que realizaron las ponencias plenarias en el Congreso de noviembre. Trinidad Barrera, que nos acerca a la éfrasis en una novela pastoril novohispana de marcado carácter didáctico y doctrinal, Los Jilgueros de la Virgen, de Francisco Bramón. El trabajo de Teodosio Fernández, que nos presenta el Buenos Aires de fines del XIX a través de la mirada de Rubén Darío y de otros autores que dejan testimonio de un paisaje urbano que estuvo transformándose rápidamente en esas décadas, y el trabajo de Francisco Tobar, que nos acerca a la obra del pintor, músico, escultor, figurinista y arquitecto escenográfico Eugenio Granell, en la que se une tradición y novedad, humanidad y conciencia libertaria. Por último, el propio José Carlos nos ofrece ese epílogo al libro, que es una amplia reflexión sobre diversos tipos de vinculación entre manifestaciones literarias y pictóricas, que se convierte también en un recorrido vital, cuyo punto de partida y de continuo retorno es la Florencia del Renacimiento, con sus pintores, su trazado urbano, como nos comentaba Eva, ¿no?, esa importancia de la relación entre la literatura y el trazado de la ciudad, y la imprescindible figura del poeta Dante Alighieri, que está presente también en esa hermosa pintura de Erich Schiffer que ilustra la cubierta. Y ese trabajo llega, como no podía ser de otro modo, porque José Carlos siempre está a la última, hasta la recreación visual en pleno siglo XXI de esa Florencia. Bien, solo me queda en nombre del equipo de editores de este libro dar las gracias a José Carlos, siempre, por tantas cosas, y a las numerosas personas que han hecho posible este homenaje de muy diversos modos. Algunas están presentes en la tábula gratulatoria final porque no participaron como autores en el libro, pero bueno, colaboraron mucho en ese congreso y colaboraron también en la buena marcha de este libro. También, como no, invitarles a todos ustedes a acercarse, a todos vosotros a acercaros sin miedo a este voluminoso libro. Yo creo que merece la pena recorrer
los textos que más os interesen, aquellos que os apetezca, y quizá contemplar las obras de arte que reproducimos en el libro o a las que remitimos en sus páginas. Y bueno, en la versión online simplemente tenéis que hacer un clic y podéis llegar a ellas. Ahora Vicente nos explicará un poquito. Muchísimas gracias. ¿Y qué riqueza se podrá comparar al resultado de nuestros estudios? Leonardo Bruni, otro mantra de José Carlos. Decía hace un momento Eva Valero que cada una de las personas que conformamos el grupo de Hispanoamericana tenemos una personalidad, una voz diferente. Yo creo que se ha visto claramente en esta mesa. Beatriz Aracil tiene la capacidad de resumir 700 páginas en unos minutos y además sacar lo más importante, lo más decisivo, lo más extraordinario de cada uno de las partes, ¿no?, que conforman este magnífico libro. Porque además está súper bien editado. Y por eso le voy a dar la palabra ahora al director del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante, Vicente Navarro. Muy bien, pues nada, gracias Eva, gracias Carmen, gracias Beatriz. Bueno, pues eso, agradeceros que hayáis contado conmigo, ¿no?, para estar en esta presentación que es tan especial. Me uno a la nómina de editores, porque yo también fui alumno de José Carlos, de editores y de alumnos. O sea, que fui también en su momento alumno de José Carlos, aunque bueno, luego conduje mi carrera por otros derroteros, ¿no? En segundo lugar, también la confianza que habéis tenido en el servicio de publicaciones para que editáramos un libro tan especial y como homenaje a la carrera académica, a la dilatada carrera académica de José Carlos. Pues bueno, queremos agradecerlo y bueno, creo que al final hemos quedado todos contentos, ¿no?, que es lo mejor, ¿no? En mi caso he tenido la oportunidad de editar bastantes textos de José Carlos, el último sobre Neruda, que hemos coeditado con la Universidad de Talca hace un par de años. Y no hemos acabado porque tenemos otro entre manos, José Carlos, Eva y yo, también con la Universidad de Talca, sobre la poesía de Zurita, de Raúl Zurita. Y bueno, en los próximos meses continuaremos con esta labor editorial y es, bueno, lo anuncio un poco en primicia, y me lo permito. Y bueno, tenemos ahí ese proyecto, con lo cual esa labor no ha acabado, ¿no? La edición del libro, como apuntaba Beatriz, no es sencilla, como nunca lo es la edición de libros tan corales, con tantas aportaciones, ¿no?, que normalmente vienen de congresos. Tú, bueno, envías un modelo que quieres, mira, no te pases de 15 páginas, las notas a pie me las pones así, me las pones en Times a 12 y lo unificamos. Y luego llega lo que llega, ¿no? Al autor le dices, no, mira, vuelve a enviármelo, y bueno, y vuelve a enviártelo igual, ¿no? Entonces ahí tenéis 75 aportaciones diferentes, ¿no?, que tenéis que coger e intentar unificar. Un trabajazo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final todo ha quedado muy bien, muy unificada. Y la labor, yo siempre digo que la labor de los editores, tanto de los editores literarios como de los editores técnicos, es un poco la labor que hace un árbitro de fútbol. O sea, intervenimos en lo que haya que intervenir, pero lo mejor es que nadie se dé cuenta que hemos intervenido, ¿no? Si el libro está bien, nadie protesta o nadie verá esa intervención, ¿no? Y si no es así, pues bueno, no habremos hecho el trabajo como correspondía. En este caso, bueno, la idea inicial era hacer, bueno, una edición digital, ¿no?, porque el volumen era muy grande, era difícil encuadernarlo. Al final, bueno, lo hemos conseguido, lo hemos ajustado. De hecho, cuando lo llevé a imprenta, oye, tiene el máximo lomo que podemos encuadernar en este tipo de libros, 4 centímetros, hemos ido ahí justitos. Hemos optado por un papel un poco más liviano para que pudiera encuadernarse. Pero la idea era una edición digital en la que, además de, bueno, la que estaba un poco pasando, es una edición, bueno, aparte de que tiene pues, el enlace en cada uno de los capítulos, de las aportaciones, en el que si pinchamos vamos directamente a cada uno de ellos, está la opción, si se percibe o no se percibe, hay unas marcas en azul que son hiperenlaces a lo largo de todo el libro,
que son miles, no sé cuántos son, pero supera los 2.000, con lo cual ya me permito utilizar el plural de miles, más de 2.000 enlaces a diferentes elementos, imágenes, páginas web, en este caso no lo abriré porque me están... Pero bueno, siempre todas esas remisiones que a veces tienes que ir a buscar en la bibliografía, intentar buscarlo, pues ya tienes aquí el enlace que te lleva a las páginas correspondientes, con lo cual ha sido un trabajo de edición, como apuntaban Beatriz y Eva, tremendo, ¿no? Además, yo creo que tiene un valor añadido esta edición digital, y es que últimamente nos encontramos con el problema de la distribución de los libros en papel, sobre todo a Hispanoamérica, ¿no? Que es bueno, pues una parte central, ¿no? del contenido del libro. Los libros salen con la pretensión de que lleguen allí, pero luego temas arancelarios, no los de Trump, los aranceles de las empresas de transporte, ¿no? Y al final no conseguimos que lleguen esos libros. De hecho, en la última edición que tuvimos en el libro de Neruda con la Universidad de Talca, optamos porque una de las dos editoriales maquetara el libro y imprimiéramos cada uno en nuestro país, ¿no? Para poder distribuir con comodidad en las zonas locales que nos correspondían, ¿no? Pues hicimos una serie de envíos que al final, bueno, algunos llegan, otros no, con unos pagos que luego no puedes hacer. Bueno, todo eso complicaba, y yo creo que la edición digital, aparte del valor enriquecido y del acceso en abierto para todo el mundo, ¿no? Porque de hecho el libro ya está disponible en el repositorio de la universidad. Nosotros lo hemos subido ya a la página web del servicio de publicaciones, para que lo veamos, para que esté disponible, enlazado con RUA. Estará en los próximos días también en la web del Centro Benedetti. Un poco para que nuestra web... Bueno, aquí está. Tenemos la ficha del libro, y la disponibilidad en papel estará también en los próximos días, pero está la opción de ir al ebook, la descarga gratuita, y tenemos el libro ahí totalmente en abierto, ¿no? Y con todos los contenidos, ya digo, con ese valor añadido que no tiene el libro de papel en este caso, que es ir a cada uno de los enlaces, y accesible para todo el mundo. Y poco más, no sé, si queréis que comentemos algo más de la edición. Yo creo, bueno, es lo que comentaba Carmen, es una invitación a que todo el mundo vaya, pueda verlo y bueno, vea el cariño con el que todo el mundo ha recordado o recuerda a José Carlos, ¿no? O sea que, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tu extraordinario trabajo, y repito también el extraordinario trabajo que han hecho los tres y el editor también, Nacho, Mónica, Beatriz y Eva Valero. Hasta la victoria siempre, otro mantra, aunque no sea solo literario. Así que con esto le pedimos que, por favor, José Carlos, subas aquí y digas lo que quieras decir, porque tú eres el homenajeado. Bueno, buenas tardes. La verdad que primero me he dicho no me voy a emocionar en absoluto porque si me emociono pues ya la hemos fastidiado, la tarde me refiero. Voy a intentar decir algo, y la verdad que es difícil por muchas razones. En primer lugar, gracias, Carmen, por la introducción. Gracias a Vicente, a Beatriz, a Eva, a Mónica, a Nacho, por el trabajo, el esfuerzo, por estas actas que han convertido en un libro voluminoso y que generosamente, como aquel congreso de noviembre, me dedicáis ahora. Por otro lado, es sorprendente porque se ha hecho en un tiempo no habitual, en un tiempo récord, diría yo, que en el plazo de 6 o 7, no más, 8 meses, salgan unas actas de este volumen, y además con las características que Vicente ha explicado,
las características de que, por ejemplo, los enlaces de la edición informática nos van a llevar a 2000 informaciones nuevas presentes en las páginas del libro o relacionadas en las páginas del libro. Sobre esta presentación he pensado si podía decir algo que fuera más que unas emocionadas gracias. Voy a intentarlo. Como se ha dicho ya, el capítulo que cierra el libro, Todo tiene una historia, es ya el recuerdo principal de lo que he vivido profesional, incluso personalmente. Yo siempre he mezclado lo profesional, yo mezclo muchas cosas, me paso la vida mezclando cosas. Pues bien, Florencia, un tiempo inicial en Florencia después de un episodio carcelario en España, carcelario no por las razones que algunos van a la cárcel, preso político o por propaganda ilegal. Al final, en el episodio de Florencia, un bebé llamado José, que está por ahí, ha llegado, y un tiempo que he recordado que llega hasta ahora mismo, con episodios que sin lugar a dudas, como resalto en esa intervención, me marcaron para siempre. Y en ese Todo tiene una historia está contenido lo que era en noviembre, al final de aquel congreso que me dedicabais, pues lo que ha sido mi vida profesional y personal en parte. No tendría sentido que contase de nuevo lo mismo porque la gente empezaría, los que estáis aquí os levantaríais, os iríais y diríais, yo ya lo he leído, ya lo sé. Pensé en un momento que a lo mejor podía hablar del futuro en vez de recordar el pasado. Pero hablar del futuro con una pared de 76 metros de altura es muy difícil. Es decir, sería una aventura, tendría interrogantes, es decir, tan grandes como una pared que tiene ya 76 años. Tampoco estamos para eso y para hablar del futuro. Solo diré que me despierto muchas mañanas y lo primero que me digo es un verso de Raúl Zurita, materialmente impreso en el desierto de Atacama a lo largo de más de 3 kilómetros. Impreso no, es decir, esculpido en el desierto, en las piedras del desierto. Ni pena ni miedo. Puede tener muchos significados, incluso tiene significados históricos. En lo que ha comentado Vicente hay un análisis del debate que generó el libro ese que va a aparecer, mío. Hay un debate que generó ese ni pena ni miedo, un debate en el interior de la cultura chilena. Pero para mí, cotidianamente, ni pena ni miedo es la forma de afrontar los días, la forma de afrontar el tiempo, la forma de afrontar el futuro. Exactamente eso, ni pena ni miedo. Voy a beber agua. Zurita es sobre todo un poeta y un amigo con el que necesitamos darnos un abrazo cada cierto tiempo. Sí, hay un tema para el futuro del que es posible hablar y es el tema de la amistad. Creo que para mí ha sido una vocación y hasta una devoción toda la vida, aunque una parte de abrazos hayan ido desapareciendo a lo largo de los años, no por olvidos, no por rupturas, sino por fallecimientos. No voy a decir nombres porque me emocionaré como si fueran momentos recientes y quiero que hoy sean solo recuerdos. Os agradezco lo que habéis dicho sobre lo que pudisteis aprender, todas, de mi trabajo docente. Bueno, creo que este tiene que ver, sobre todo, lo he explicado alguna vez, con 10 años en la enseñanza en bachillerato, nada más regresar del lectorado en Florencia, en 1976. Comento a veces que lo difícil era conseguir que alumnas y alumnos de 14 a 17 años se interesasen por la literatura, aparte de los que podían estar interesados ya por tradición o formación familiar, que no eran muchos en mi tiempo que comento ahora. Recuerdo mis años antes de entrar en la universidad en el 86, en el Instituto de Gijona, donde intentábamos escenificaciones del romancero que
intentaba conectar a los alumnos con su tradición festera de moros y cristianos. Una vez lo intenté hasta con sus vestidos, pero recuerdo que no llegamos a representar el romancero con los trajes de moros y cristianos en el castillo de Gijona ante la Torre Grossa, porque sus ruinas en 1983 no estaban consolidadas y eran inseguras. Y eso que el alcalde, Luis Garrigós, que trabajaba conmigo en el instituto, dijo que me daba permiso, pero hubiera sido un desastre. Otra vez la lectura de relatos góticos en una clase totalmente a oscuras, con la ayuda de velas, provocó alguna alarma docente. Bien, había que inventar cada día el interés, lo que solo es posible si lo tiene quien imparte la enseñanza. La docencia en la universidad es más fácil, si se tiene el conocimiento y el interés para hacerlo. El interés sigue siendo lo fundamental, no burocratizarnos más allá de lo imprescindible, llegar con ilusión al aula, creer como algo trascendente para los estudiantes lo que estamos haciendo. He estado 54 años en la enseñanza, 12 de enseñanza media, 2 del rectorado, y ahora que en este curso me retiro definitivamente de ella, espero que si algún día os lo indico, como he hecho alguna vez, me invitéis a dar alguna clase, porque todavía me gusta, que es algo que he sabido hacer medio bien durante todo este tiempo. Sobre lo que habéis dicho, que enseñé y aprendisteis, quiero recordar algo que ya he contado otra vez y que está contado aquí en Todo tiene una historia. Un día de 2002 hicimos a mi maestro principal, Alonso Zamora Vicente, doctor honoris causa por esta casa, por la universidad, y recuerdo una frase en su discurso de agradecimiento. Era una anécdota sobre algo que le había dicho en 1945 el romanista y creador de la estilística Carl Fossler, con el cual había coincidido en el 45, y se lo había dicho a propósito de su vida futura como profesor. Alonso, no habrá mayor, le dijo Fossler, contaba don Alonso, no habrá mayor satisfacción para un profesor que aprender de los que antes fueron sus discípulos. Yo llevo muchos años dándome cuenta precisamente de eso mismo. La investigación también es una de nuestras tareas principales. Algunas personas se centran en periodos y temas muy concretos. Tuve la vocación de aprender y entrar en todo lo que me interesaba. Los últimos años están bastante vinculados, aparte de continuar con temas tradicionales míos, a los motivos que construyen el volumen que me dedicáis. Alguien debió oír alguna vez, la he dicho muchas veces, la expresión habitual mía en la que lamentaba no haber estudiado académicamente historia del arte y propuso lo que ha sido este congreso compensatorio. Yo quería indicar con mi frase, que recordaba con aprovechamiento las antiguas clases de José María de Azcárate en la Universidad Complutense hacia 1966 y sentía no haber continuado académicamente estudiando historia del arte, aunque siguiese, creo que con provecho, estudiando historia de la literatura. No es nunca un lamento estéril este, si luego hemos llenado con lugares, museos, imágenes, libros, catálogos, ensayos principales, conversaciones, etcétera, todas las lagunas que podamos llenar, aunque tengamos la sensación inquieta que nos provoca el autodidactismo, al no saber hasta dónde podemos llegar, al desconocer hasta dónde podemos interpretar esa relación central entre la imagen y la palabra. Gracias de nuevo por dedicarme a aquel cercano congreso de noviembre y este libro de ahora, que sin duda responde a la sabiduría. Oí las ponencias que pude, eran dobles y no pude oír todas porque no podía partirme en dos. El conjunto amplio, la sabiduría, el conjunto amplio de ponentes y el amplio cariño que sin duda me manifestáis. Intentaré seguir respondiendo a ese conocimiento y sobre todo a vuestro cariño.
El conocimiento ha sido también producto de una disposición viajera. Creo que en algún país de Europa, como Italia, he encontrado muchas veces el refugio por amistades, lugares, recuerdos, imágenes y lecturas sobre todo. Por cierto, Joan, estás por ahí. Tenemos pendientes, será el año que viene, un viaje a Florencia con José y bueno, con Maribel, con Séfora, que ha llegado también, porque yo quiero que le enseñemos a Joan Marc esa ciudad, porque se lo merece además. Conozco otros muchos países, pero sin duda ha sido América Latina en general la referencia imprescindible. Chile y México como lugares más asiduos y más determinantes culturalmente para mí. La Ciudad de México fue un lugar de itinerarios con direcciones precisas, porque para conocer esa ciudad hay que deambular algunas veces entre la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y, por supuesto, el Tenampa de Plaza Garibaldi. Chile es sobre todo lugar de geografías y he recorrido, para entender la palabra, las geografías de Neruda, las de Zurita. El viaje es esencial, siempre lo recomiendo como necesario a quienes se han formado cerca de mí. Durante algunos años ya se ha recordado, muy próximo con Ramón Llorens, que estaba por ahí también, intenté contribuir con actividad de gestión a la universidad que me acogió en 1986, la universidad en la que estamos, la de Alicante. En ella recuerdo que hicimos cosas, se recordaron los días del Congreso con Ramón, pero al mismo tiempo recuerdo que fueron unos tiempos muy difíciles. Incluso recientemente han vuelto a ser tiempos casi igual, no igual, pero bastante difíciles, por ataques de un poder autonómico que lesionó gravemente a nuestra universidad en 1996 y que ha querido repetir su agresión hace poco tiempo. No voy a contar episodios, no temáis, pero sí recordar que hoy parece que se está generando una nueva pesadilla, no solo para nuestra universidad, sino para la universidad pública en general. A la derecha parece que no le complace lo público, ni en sanidad, ni en enseñanza, ni en vida social, porque lo público puede desencadenar una reflexión crítica y una reflexión solidaria. Lo que está pasando en Estados Unidos con la persecución de universidades críticas no puede pasar exactamente así, creo, en España, aunque sí que hay medidas de presión de algunos poderes autonómicos de la derecha, como la falta de financiación de lo público y el apoyo a lo privado, que indican caminos que van a ser intensificados. Lo están siendo ya, y hay que estar atentos en la universidad y en la sociedad para impedirlo. Sobre todo cuando además se anuncian, como estos días, la Comunidad de Madrid, leyes, normativas propias represivas, seguramente anticonstitucionales, para delitos o faltas de opinión, reunión y manifestación de quienes pueblan las universidades. Volvamos para concluir al argumento principal de hoy, al que iniciaba al principio, a las posibilidades de futuro. Yo creo que debemos levantarnos cada mañana, yo lo hago, con cosas pendientes. Volver de vez en cuando a esta casa, a la universidad en la que estuvimos un tiempo. No van a estar, o sí que van a estar, si quedamos para ir a la paella, Enrique Rubio, Miguel Ángel Lozano, Prieto está a punto de... Bueno, hay mucha gente que no va a estar, pero no va a estar porque se han jubilado como yo y están muy felices en su... bueno, Prieto no se ha jubilado todavía. Sí que hay algo que se ha recordado y que quiero recordar, y posiblemente voy a olvidar algún nombre, pero hay una situación que a mí me hace volver a 1986, cuando dejé el Instituto de Gijona y hubo una serie de tensiones. Me acogieron con los brazos abiertos Enrique, Miguel Ángel Lozano, que estaban en la universidad. Me acogió también el profesor Guillermo Carnero, pero hubo una serie de tensiones porque el tema era... había una cátedra de escuela universitaria de don Manuel Moragón Mestre y esa cátedra se quería que desapareciese.
Es decir, y si desaparecía un profesor de instituto, un catedrático de instituto, no podría trabajar en la universidad porque tampoco iba a, bueno, pues hay que alimentarse, aunque Concha trabajaba en su abogacía, hay que alimentarse. Entonces recuerdo que Manuel Moragón y sobre todo Ángel Herrero se pusieron a defender la continuidad de la plaza. Manuel Moragón era catedrático de escuela universitaria, estaba en Palma de Mallorca sobre todo el tiempo aquel y prácticamente los estudios de literatura hispanoamericana no existían. Yo quiero decir que ahora en estos momentos, cuando hablaba de volver de vez en cuando a la universidad, es volver a conversar con la gente más próxima que la Puebla ahora. Carmen Alemán, Beatriz Aracil, Remedios Matay, Seba Valero, Mónica Ruiz Bañul, Ferran Riesgo, Ignacio Ballester, Sebastián Miras, Esther Soro, Alberto Santa Cruz, Miguel Ángel Gómez, Lidia Martí. He citado doctoras y doctores de ese trabajo que habéis estado realizando. Seguro que he olvidado algún nombre, lo pediré luego porque esto yo lo publico luego a beneficio de inventario que dirige Beatriz Aracil. Son personas, he citado, que forman hoy parte del profesorado no solo de literatura hispanoamericana, que sería excesivo, sería un fenómeno universal, sino de didáctica de la literatura. A José Rovira Collado no lo cito, no lo he citado porque con él tengo encuentros al margen de la universidad con alguna frecuencia. Bien, podría recordar también el nombre de becarias y becarios, también de profesoras y profesores repartidos por el mundo. Cuento una treintena más o menos ahora mismo que están trabajando en muchos sitios, no voy a decir nombres, pero en fin, en todo caso, yo creo que sí hay un saldo positivo, es que con eso he tenido que ver. Y luego todos los días debemos mantener esa sensación positiva y hasta emotiva cuando vemos que bastante gente muy joven prosigue estudios, defiende tesis, hay algunas próximas, ¿verdad? Veo por allí, sobre literatura hispanoamericana, y está el deseo de que ojalá puedan proseguir la docencia y la investigación en la misma. Está el deseo de que ojalá las humanidades sigan formando a la sociedad. Será la manera gratificante de entender que de alguna forma, en mayor o menor medida, hemos contribuido algo al futuro. Gracias por vuestra presencia, gracias por el libro y gracias por vuestra atención. Nada más.